Y entonces nosotros cuando vemos el cartel o la imagen de algún evento cultural como la Guelaguetza, pues hay que tomar la foto del indígena, ¿no? Si está sucio y tiene los pies descalzos y maltratados, mucho mejor, porque eso es lo que va a consumir la gente. Eso es lo que nosotros no podemos permitir, y creo que es por eso también importante la ponencia del compañero, porque lo que él nos dice que está ya así de la pegada es lo que tenemos que hacer nosotros. Voy a ponerles unas imágenes, necesito las imágenes, pero no sé si está prendido el cañón. Ahorita lo prendo. A ver. Bueno, les voy a leer un poquito los fundamentos en lo que tiene el cañón. Vemos qué pasa. Sí. Ya está en el escritorio de la carpeta. Se llama filosofía. Bueno, empiezo aquí con un epígrafe que fue incluso se usó en el cartel del evento. Dice: la aniquilación del pasado es el olvido, la aniquilación del presente es el vacío. La construcción teórica de la hipótesis que se presentará fue aplicada a un producto gráfico que se desarrolló desde un contexto antropológico. La demostración en el ámbito de la imagen y el mensaje demuestran a la interdisciplinaridad como un poderoso factor de resignificación en la construcción del discurso visual. En aquellos espacios que han dado a México un lugar destacado en la historia y cuyo estatus de souvenir se ve amenazado por la artesanía ya mexicana china y por el estancamiento no solo económico sino ideológico, tendremos que preguntarnos ¿dónde se encuentra la frontera entre la artesanía y el souvenir complaciente o el arte? ¿Cuál es el papel de la innovación fundada en el conocimiento profundo de las tradiciones? Tomando en cuenta que la versatilidad y la facilidad de producción de imágenes, así como su consumo, nos ha puesto en la posición de darnos cuenta que hemos dejado de ser el Homo sapiens y nos hemos convertido en el Homo videns de Sartori, presentaré una aplicación gráfica que posibilitó a dos conceptos que recientemente han tendido a fracturarse o a hacernos creer que se fracturan, el rural y el urbano, se complementen en el terreno del discurso visual, desde un proceso atípico, la experiencia antropológica y filosófica. El fundamentado en altos grados de la iconicidad en ambos territorios, es decir, en el urbano y en el rural, se plantea la tradición como fundamento de lo contemporáneo y a la misma tradición como un poderoso elemento de transgresión y modernidad, poniendo sobre la mesa de discusión a lo largo del proceso paradigmas actuales cuya respuesta aparente pareciera ser la exclusión mutua y demostrando en la aplicación de las soluciones gráficas en la praxis del acto publicitario que el valor de las diferencias es la complementariedad y el camino a la interdisciplinaridad. Okay. Y bueno, ¿en qué se fundamenta? Otra vez voy a citar al diseñador japonés que dice: en este mundo moderno cada vez todos vestimos igual, cada vez más gente viste igual, cada vez hay más cosas que no saben bien y saben mal, como las hamburguesas. Y eso no está mal, pero entonces habría que preguntarnos dónde quedó la originalidad. Bueno, le voy a echar a capela. ¿A qué me estoy refiriendo concretamente? Esto fue muy práctico. Se tenía la imagen del festival del Hueyatliscayo ya prácticamente terminada, y pues con lo mismo, ¿no? La foto del indígena y todo ese rollo. Ahí hubo una discusión muy fuerte, por ejemplo, con los directores de SICOM Radio, porque cuando mostramos la imagen que ahorita les voy a pasar, él dijo: no, pues está muy padre, está muy vanguardista y el discurso está muy bien, pero igual la gente no lo va a entender. Pues ese es el primer
el primer problema de los mandarines de la cultura, creer que la gente es tan bruta que no entiende su propia cultura, ¿no? Que a fin de cuentas la verdadera vanguardia y las verdaderas batallas de supervivencia de la cultura se libran en los lugares donde todavía los artesanos lo hacen por placer y por amor, no por comercio. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo realmente nosotros podemos construir y decir que vamos a crear una imagen que demuestre vanguardia fundamentada en lo tradicional y en lo moderno? Pues entonces nos fuimos un poco a Japón, que tiene una cultura que no ha sido tan mutilada como la nuestra y en la que me parece que tenemos muchas cosas en común. Un poco como hace un paleontólogo, ¿no? Que no sabe qué encontró, pero agarra un gato y acaba armando un tigre de dientes de sable. Básicamente son lo mismo, ¿no? Lo que pasó con Japón después de la posguerra fue un caos terrible en términos de imagen, en términos de arte, que a fin de cuentas también nos hace ver cómo está lo político, lo social y lo económico. Ya a finales del siglo pasado, Japón se reestructura muy bien y comienza a crear imágenes, discursos visuales, arte, que a pesar de cumplir con los fundamentos duros que exige, por ejemplo, la publicidad consumista, en ningún momento pierden su identidad como de Japón, que es un problema muy grave al que el resto de los creadores de mensajes o de discurso, como quieran llamarlo, se enfrentan, ¿no? Tenemos tantas recetas ya que vamos cayendo en el problema de la pérdida de la identidad. Bueno, después también tuvimos que definir un poco más nuestro campo de estudio y fue a las máscaras, que son dos cosas muy comunes entre México y Japón, porque en Japón está el teatro no y el kabuki, y pues México tiene máscaras para botar para arriba, ¿no? Como decía el compañero, ya hace un momento no podríamos como basarnos en los mexicas para reconstruir una identidad ni algo por el estilo. Fue que escogimos una danza de Puebla que es la danza de los tecuanes, que tiene un alto grado de complementariedad entre lo precuautémico y ya lo colombino. ¿Por qué? Tiene diálogos en náhuatl todavía, la música en náhuatl. Sin embargo, hay figuras como el diablo, por ejemplo, que ya son una introducción del concepto del bien y del mal, ¿no? De la iglesia cristal, los trajes. Es decir, que cuando nosotros logramos deconstruir este proceso de trabajo de Iko Tanaka, lo planteamos a nuestra cultura. Bueno, estuvimos un poco en Acatlán de Osorio, un buen rato, estudiando la danza. Sin querer queriendo uno va adquiriendo una sensibilidad especial para reconocer los trabajos que fueron hechos por los primeros maestros artesanos. ¿De qué se trataba entonces? Bueno, es algo que nos sucede aquí en la ciudad, como entes urbanos. Nosotros vemos pasar un carro así muy rápido, ¿no? Vemos un pedacito y decimos, este carro es de tal marca. Eso habla de un grado muy alto de decodificación en términos de lo icónico, ¿no? Del mensaje. En ese sentido es que nos podemos arriesgar en la deconstrucción de lo que el imaginario rural ha construido, sin tener temor de que nos desvinculemos de lo que ellos pueden entender. ¿Y cuál es el vehículo de desvinculación o de riesgo? Pues lo urbano, ¿no? Aquí es la máscara de uno del tecuán, que es uno de los personajes de la danza, el diablo, la muerte. Y bueno, hicimos el estudio de las imágenes y todo. Aquí hubo algo muy curioso en el proceso de trabajo, porque nos identificamos tanto con la tradición que ya no queríamos transgredirla y ya no podíamos, ¿no? Esta es una etapa de bocetaje y aquí ya voy a acceder a esto. Este es el huehue. Sin embargo, fue sometido a una deconstrucción plástica severa. Y sin embargo, cuando lo sometemos también a la percepción de los acatlenses, lo reconocen inmediatamente. Claro que ahí hay un factor distinto. El diablo, por ejemplo. Y bueno, toda una bola de cosas plásticas y formales que nos podríamos tardar. La muerte.